tomamos nuestras decisiones en nuestra mente con el efecto que luego va a tener. Porque muchas veces, aunque la decisión se toma hoy, no vemos el efecto hasta más adelante. Y eso nos puede engañar un poco a sentir que no hay consecuencias o que realmente no son tan importantes. Pero debemos aprender que las decisiones tienen consecuencias, hay un efecto, y a veces ese efecto dominó que luego afecta a otra cosa, que luego a otra, y bueno, entendemos el concepto. Vemos que en particular vamos a estar basándonos en el libro de Proverbios y en varios momentos compara la vida a un camino. Cuando yo tomo una decisión es como tomar un paso hacia un camino, ya sea que voy avanzando por el correcto, el que realmente es sabio y que honra a Dios, o bien estoy tomando pasos en un camino equivocado. Y si tomo muchos, francamente, hace mucho más complicado el regreso. Ahora, con la gracia de Dios sí podemos, pero tenemos que reconocer que voy por mal camino, hacer ese giro de 180 grados y empezar a tomar pasos ahora en la dirección correcta. Mencioné hace 15 días 3 preguntas que debemos hacernos ante decisiones importantes. La primera es: ¿por qué quiero hacer esto realmente? Sí, yo puedo engañar a otros, pero debo dejar no debo engañar a nadie, pero en particularmente no a mí mismo. ¿Cuál es la verdadera razón que yo quiero tomar esta decisión de esta manera? ¿Es una buena razón o no? Número 2, si alguien estaba en mi situación, ¿qué consejo le daría? Porque a veces nos involucramos muy tanto emocionalmente en el asunto que no podemos verlo objetivamente. Pero si era otra persona, siendo honesto, ¿qué consejo le daría? Y luego número 3, uno que voy a enfatizar particularmente en la serie. En base a mi experiencia pasada y mis anhelos para el futuro, ¿qué es lo más sabio? No solo qué puedo hacer, sino qué debo hacer. ¿Qué es lo más sabio en esta situación, ante esta decisión? Y el día de hoy quiero aplicarlo en algo que enfatiza el libro de Proverbios, que son las relaciones personales. Proverbios 13:20 lo dice breve, al grano, pero sumamente claro. ¿Puedo ver aquí, por favor? Proverbios 13, versículo 20. Gracias. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Sí, camina con sabios y te harás sabio. Voltea con tu vecino y dile: por eso me siento contigo, ¿verdad? Porque quiero andar con sabios. Espero que sea esa mitad del versículo y no la de los necios, ¿verdad? Esto es porque, como dice el otro proverbio, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, técnicamente no es un proverbio, pero también es el mismo punto. Si andamos con sabios, vamos a ser más sabios nosotros. Ahora, un sabio no quiere decir así alguien necesariamente súper inteligente. Proverbios nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Una persona que honra profundamente a Dios va a ser sabia, ¿sí? Yo debo de procurar andar con personas que honran a Dios y luego se va a ver reflejado esa sabiduría en su vida. Ahora, vamos a hablar hoy de cuidarnos de relaciones que no convienen, pero desde el principio quiero aclarar: la solución no es quedarte solo. Algunos pudieran decir: bueno, entonces voy a evitar a todos para no
ser influenciado para mal. Pero eso no es un buen plan conforme a la Biblia. De hecho, desde Génesis dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo se refiere al matrimonio, es una declaración general de cómo nos diseñó Dios, no para estar solos. Eclesiastés dice: ay del solo, ¿quién le va a ayudar cuando cae? No debemos vivir aislados y en soledad. Y en el Nuevo Testamento abundan las referencias a estar unos con otros y apoyándonos y animándonos los unos a los otros. Lo que necesitamos hacer es escoger y fomentar amistades con sabios, con personas que quieren ir por el mismo camino que nosotros, que quieren ir por un camino que honra al Señor y podemos caminar juntos. No puedo dejar pasar la oportunidad de animarte a estar en un grupo conexión si no lo estás. Nuestros grupos conexión en todas las expresiones, de verdad, de matrimonios, mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, es un excelente contexto para formar y fomentar amistades con personas que están buscando a Dios, ¿sí? Entonces, si no sabes de esto, en nuestro lobby puedes conseguir toda la información de direcciones, horarios, para que tú puedas involucrarte en unos. Saben, los amigos son cruciales. Mi esposa y yo hemos sido bendecidos con muy buenos amigos en los tiempos más difíciles de nuestra vida, en tiempos de enfermedad de nuestros hijos, en tiempos de sentir que habíamos perdido todo, de estar inseguros del futuro. Ha sido crucial la presencia de amigos que han sido una voz de ánimo, de fortaleza y de oración. No trates de vivir la vida a solas, no fuimos diseñados así. Así que procura buscar y ser un buen amigo. Lo repito, procura buscar y ser un buen amigo, ¿sí? Porque a veces queremos que otros sean y a veces nosotros descuidamos nuestro lado. Ahora, volviendo a nuestro versículo base, si nos juntamos con sabios, vamos a ser más sabios. Pero la otra mitad del versículo dice: júntate con necios y te meterás en dificultades. Habrá un efecto dominó de dificultades que pueden empezar a darse en nuestra vida si no somos sabios. En cualquier amistad. Pero ahorita quiero hablar un poco de cuando eso es más que una amistad, cuando es una relación romántica, cuando es una relación de pareja, porque ahí se va multiplicando el efecto en nuestra vida. La mayoría de estos principios lo puedes aplicar a amistades también. Si sientes eso ya no se aplica a mí, créeme, casi todos también se aplican a las amistades. Voy a ir a 2 de Samuel capítulo 11 a leer el comienzo de una trágica escena en la historia del rey David. Muchos aquí la conocen. Dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Oh David, ¿en qué te has metido? ¿Sí? De esta
triste, trágica escena se desató, el efecto dominó en una manera terrible en la vida de David. David se quedó solo en vez de ir a la guerra. Vamos a ver este efecto dominó. Se quedó solo en vez de salir a la guerra en tiempo de guerra. Eso dio lugar a que viera y mandara llamar a Betsabé, que dio lugar a que se acostaran. De allí esa noche ella quedó embarazada. Por las complicaciones que eso iba a provocar, él mandó matar al esposo de Betsabé, Urías, en la batalla. Y de allí se desató mucho dolor y él cosechó aún más, no solo dolor en su vida, pero en la de sus hijos, que siguieron sus pasos de pecado. Y todo comenzó con una decisión no sabia. Todo comenzó con una decisión no sabia. Dice que era tiempo de guerra. David era un guerrero. Pero en esta ocasión, en vez de estar activo en su propósito con sus soldados, se quedó inactivo y solo. Y esa decisión equivocada, no sabia, de nuevo comenzó esta cadena. Yo quiero animarte hoy, actívate en la iglesia y en los propósitos de Dios. Actívate en la iglesia y en los propósitos de Dios para tu vida. Primero y sobre todo porque honra a Dios por obediencia. Pero créeme que si no estamos activos en lo correcto, es mucho más fácil empezar a estar activos en lo incorrecto. Actívate. Si no eres voluntario, ¿por qué no empezar a ser voluntario aquí en Comunidad Olivo? Te puedes anotar allí en nuestro lobby y empezar a servir en algunos de nuestros ministerios y oportunidades aquí en la iglesia. Y no solo me refiero a eso, ese es un buen comienzo, pero en general, activo en los propósitos de Dios para nuestra vida. Así que David se quedó. Debería de haber estado con sus soldados en ese propósito que él tenía. Pero se quedó inactivo y se quedó solo allí en el palacio. Así que eso lo llevó al siguiente error. No se alejó de la tentación. En cuanto vio a Betsabé, no se alejó. Y luego cuando mandó informarse, en cuanto le dijeron y es esposa allí, debería haber parado y alejado, pero no lo hizo. Lo llevó a otra decisión no sabia. La llamó traer, se acostaron, ella quedó embarazada y siguió el efecto dominó. Pero el problema empezó de nuevo cuando no estaba activo en lo que debería de estar y luego cuando no cuidó sus ojos. El Señor Jesús enseñó que no solo es el acto de acostarte con alguien que no es tu esposo, tu esposa, que es pecado, pero que realmente comienza en la actitud, en codiciar a la persona sexualmente, que no es tu cónyuge. Jesús dejó en claro que eso ya es pecado de por sí y que de allí va a ir desencadenándose hasta que llegará muchas veces al acto físico también, y las consecuencias irán en aumento. Bueno, es tan importante que Jesús ahí nos dijo que si tu mano te hace pecar, córtala. Si tu ojo te es causa de pecado, arráncalo. Ahora, todos los comentaristas consideran que él estaba usando algo que llamaban hipérbole, y los hebreos lo usaban para enfatizar algo. Era una exageración a propósito para enfatizar.
Lo más similar, nosotros decimos comúnmente cosas como: te lo he dicho 1000 veces, y no quiere decir literalmente que estás contando hasta 999 y ya te lo dije 1000 veces. No, simplemente es una manera de decir: te lo he dicho muchas veces. Entonces, probablemente Jesús no estaba diciendo literalmente: corta esa mano físicamente de tu cuerpo, pero estaba enfatizando el ser agresivos, el ser proactivos y de veras tomar medidas fuertes para cortar la fuente de tentación, cortar con aquello que me está llevando a el pecado, poner límites, poner barreras sabias. Seamos sabios. Si reconocemos un peligro en nuestra vida, una tendencia hacia pecado, toma medidas, aléjate de la fuente de tentación de esa persona, de ese contexto. Y lo que vemos obviamente hoy en día, qué complicado, de veras. Qué complicado tiempo tenemos cuando nuestro teléfono o cualquier aparato móvil cargamos ahora tiene acceso al internet y un mundo de pornografía. Qué complicado tiempo. Asegúrate de que tú tengas a personas o alguna persona cercana que siempre tiene acceso a lo que tú estás viendo. Los casados debe de ser nuestro cónyuge. Otros, tal vez tus padres, un amigo cercano de convicción, que en cualquier momento puede ver lo que tú ves en cualquier aparato. Pongamos límites, seamos sabios. Ahora quiero volver a Proverbios, y en Proverbios 7 voy a leer un poco extenso porque es como una especie de parábola que relata aquí Salomón escribiendo de este joven. Dice: mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. La mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Voy a pausar ahí. Aquí hay algunas pistas de una relación que no conviene. Aquí en un contexto hacia el pecado sexual, pero de nuevo, mucho de esto se puede aplicar aún en saber si alguien conviene como amigo o como amiga. Menciona unas características de esta mujer. Primero, su forma de vestir, vestida en manera seductora. La forma de vestir revela mucho de la persona. Así que fíjate, y uno mismo debe de ser sabio en su forma de vestir. ¿Sí? Aprovecho el momento. Asegurémonos que nosotros nos vestimos en una manera que honra a Dios y no causa tentación a otros. Así que cuidado, no te vayas tras alguien con este espíritu de seducción. Menciona que no cumplía con su responsabilidad en casa, que no quería estar en casa. Y aquí me habla de personas que no son responsables en cumplir sus deberes cotidianos. Asegurémonos en nuestras amistades, en procurar relaciones personales y sobre todo ya buscando jóvenes, a tu pareja que es una persona que sabe cumplir en casa. Y luego, y esto es muy interesante, esta mujer era descarada, le dijo: ya cumplí con mis ritos, ya
ya fui al templo, ya cumplí con lo que me correspondía espiritualmente y ahora puedo hacer lo que quiero. Esto me habla de una persona religiosa, pero no espiritual. Una persona que tiene cierta religiosidad, que tiene una mentalidad de tengo que cumplir con Dios, así que tal vez voy a la iglesia en domingo, pero siente que eso es cumplir con Dios y ahora puede vivir el resto de su semana como quiere. Entonces no es una persona que tiene a Jesucristo en su vida. Perdóname, así de claro. El Espíritu Santo no mora en esa persona, porque no lo dejaría vivir así, en paz. La convicción nos impulsa a honrar a Dios desde adentro para afuera. No te vayas con la fachada religiosa. Hay que asegurar que hay un corazón genuinamente entregado a Jesucristo. Brincando un poco más adelante, en el mismo capítulo 7 de Proverbios, versículo 21 al 25. Así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Sin palabras. Interprétalo simbólicamente, literalmente, como tú quieres, ¿verdad? Era como un ciervo que cayó en la trampa en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados. Es un camino. Y yo escojo ese paso de acercarme a esa persona que yo sé que no conviene, que no honra a Dios. Decido tomar un paso de hacer algo que no honra a Dios, y de alguna manera me engaño pensando que no tendrá relación con el resto de mi vida. No hay eventos aislados, separados de la vida. Todo está conectado y produce un efecto dominó. Y se pierden sueños, familias, vidas. Y luego a nuestro alrededor hay estas voces, desde el diablo, los medios de comunicación, la sociedad, diciéndonos cosas como: mi pareja no suple mis necesidades. Al fin y al cabo solo es coqueteo, no es pecado. Yo ya cumplí, ahora me toca. Merezco ser feliz. Solo que felicidad en base a lo pecaminoso es superficial, es muy temporal y lleva a consecuencias de dolor. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, hablando obviamente de pasiones pecaminosas. Fíjate, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Wow, qué claro versículo. Por un lado, huye, aléjate de todo lo que estimula, todo lo que fomenta pasiones equivocadas, incorrectas, que no honran a Dios. Y en el mismo versículo nos dice: disfruta del compañerismo de aquellos que tienen un corazón puro. No solo hay que alejarnos de lo que hace daño, hay que acercarnos a lo que hace bien. Hay que fomentar esas relaciones personales positivas. Y por supuesto, y sobre todas las cosas, necesitamos correr
a una relación más íntima y cercana con Dios, a fomentar nuestra comunión con Jesucristo, a pasar tiempo con Él en su palabra, en oración, en la congregación, en nuestros tiempos a solas en casa, porque eso va a traer una fortaleza y plenitud a nuestro interior, que es absolutamente crucial. Porque déjame ser honesto, yo puedo darte estos consejos, pero a la hora de la hora, si no estoy caminando cerca de Dios y el fuego de Él, de su pasión en mí, si yo no tengo esa pasión buena por Jesucristo, aunque tenga los consejos correctos, yo no creo que voy a poder decir no a una tentación fuerte, porque la carne es débil. Así que hay el lado de la sabiduría, pero quiero aclarar, tiene que haber la pasión por Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos que fomentar esa relación sobre todo lo demás, para que con la ayuda del Espíritu podamos tomar esas decisiones sabias.